Permítanme nada más que un minuto para decirle solamente cuál era la intención. La intención, al fin y al cabo, no es otra que apoyar de alguna forma toda esa preocupación ciudadana que hoy hay en Málaga. Esa preocupación desde una bicentenaria institución como es la Sociedad Económica Amigos del País, que pretende, siendo fiel a sus principios y a sus postulados, pues tratar de poner en el debate sobre cultura, arte y ciudad lo que hoy constituye una preocupación y, por supuesto, una inquietud y un afán por ver qué es la cultura en la ciudad de Málaga. Y, de alguna forma, lo queremos hacer contando con expertos, profesionales, personas que trabajan, diseñan, producen, gestionan ámbitos de cultura y, desde luego, que son grandes conocedores de lo que está pasando en Málaga, una ciudad en transformación, en modificación, viva, y que está, sin duda, teniendo una respuesta positiva en estos ámbitos de la cultura del arte. Responde esto al modelo de ciudad, responde a la exigencia o planificación funcional que tiene la ciudad. Bueno, son toda una serie de cuestiones en las que nos debemos plantear, al fin y al cabo es lo que los amigos del país queremos con este tema, es traer a colación, traer a la reflexión, al estudio, al debate, abordarlo de una forma rigurosa, seria, sobre qué es la cultura en Málaga y qué es que los ciudadanos, cómo podemos, a través de estos debates, pues ir formando una opinión, fijando una posición ciudadana, de una ciudadanía activa y que, desde luego, lo que pretende no es ni más ni menos que tener una respuesta crítica ante las situaciones, ante las oportunidades que se abren y, por supuesto, también mantener una posición importante de defensa de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio dentro de ese planteamiento general. Esto es, al fin y al cabo, lo que queremos con este foro. Y para eso iniciamos hoy con el primer coloquio, pero permítanme saludar al presidente de la Fundación Málaga, a Juan Cobalea, pues saludar al senador don José Aurelio Aguilar, al portavoz y portavoces del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel, Begoña, Lorena. Por supuesto, saludar a la vicepresidenta de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, doña Rosario Camacho, amigos de la Junta Directiva, Marilú y Rafael Esteves, el propio Felipe Pajares, amigos y amigas que estáis aquí en la Casa de los Malagueños, yo suelo decir para esto. Iniciar el primer coloquio lo vamos a hacer con dos personas, como decimos los malagueños, de lujo, dos personas grandes conocedores por su experiencia, por su trayectoria, por su trabajo continuo, por su inmersión en los asuntos de la ciudad, en la cultura de la ciudad. Son Salomón Castiel Abicasi y es Salvador Moreno Peralta. Salvador es arquitecto, como ustedes saben, posiblemente uno de nuestros brillantes arquitectos y urbanistas de Málaga y digamos de esta cuenca occidental del Mediterráneo, donde efectivamente ha hecho gran parte de su obra. Es el autor del PGU de Málaga, recibió el Premio Nacional de Urbanismo por esta obra, recibió también el Premio Europa Nostra por una obra importante en Melilla, en la rehabilitación de los recintos fortificados de Melilla, una obra magnífica, lo digo también como historiador, porque me parece que recupera un gran patrimonio. Salvador ha sido gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, es autor del Plan del Futuro de Torremolinos. En Torremolinos es, aparte de que fue el autor y director de la obra del Ayuntamiento, del edificio del Ayuntamiento de Torremolinos, y ha actuado también en Torremolinos recientemente la peatonalización del centro de esta ciudad. Es también obra suya,
obra edificada, la Facultad de Derecho y la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Málaga, en el campus malagueño, la rehabilitación del Parado de San Rafael, el Centro de la Industria del Ocio en Mija, etcétera, etcétera. Hay mucha obra. Sería incansable. Tendríamos que hacer un seminario monográfico sobre el tema este. Salvador, aparte de académico de San Telmo, fue académico de San Telmo, ha sido presidente del Consejo Social de la Universidad, es un asiduo escritor y se asoma a las páginas de los periódicos con artículos y ensayos y también, por supuesto, en alguna revista especializada. Decir de Salomón Castiel, que aparte ha nacido en Casablanca, hace ya un tiempo, no vamos a decirlo aquello de los años, Salomón, sí quiero agradecerle que a los dos el esfuerzo que hacen por estar aquí, pero particularmente Salomón viene infiltrado para poder estar hoy aquí. Está con un dolor de espalda impresionante y está haciendo, y por eso reconocérselo y agradecérselo que esté aquí con nosotros. Salomón ha tenido una primera etapa de su vida profesional muy ligada a los medios de comunicación. Estuvo y desarrolló su labor informativa tanto en la emisora Rato, después el Diario de la Costa del Sol, en la Radio Nacional de España. Ha sido jefe de prensa tanto de la Junta de Andalucía como de la Universidad de Málaga. Ha sido director del Centro de Producción de Canal Sur Televisión en Cádiz, etcétera. Creo que de todas formas la parte que hoy de Salomón todos tenemos más presente y lo tenemos es sobre todo su labor a partir del año 95 en Málaga, sobre todo la labor cultural como responsable, como gestor y director. Él ha sido desde el año 95 el director del Teatro Cervantes de Málaga, ha sido el creador también y director del Festival de Cine Español de Málaga y desde el 2008 pasó a ser director de la Mostra Internacional del Cine de Valencia. Es académico de la Real Academia de Cine y de la Arte Cinematográfica de España, es impulsor y director de la térmica de la Diputación Provincial de Málaga y al mismo tiempo hoy es también el coordinador de los congresos de bienestar que organiza la cadena SER. Pues como ustedes ven, estamos en manos de dos excelentes profesionales, hombres de la cultura, conocedores de esos ámbitos culturales de Málaga y de la cultura contemporánea en general, son grandes conocedores y yo a ellos lo dejo. Yo en la primera parte de este foro, que es el primer coloquio sobre Málaga, en interrogante ciudad de cultura, es lo que le vamos a trasladar a ellos. Yo tengo como media docena de cuestiones a plantear, pero no quiero en este tema que sean ellos los que vayan de alguna forma hilvanando. Yo me limitaré, si me lo permite y me dan la venia, a ir un poco modulando en el tiempo y las cuestiones que puedan plantearse. Esa cuestión general básica de si Málaga es una ciudad de cultura, si ha alcanzado hoy la consideración de ciudad de cultura, creo que es una primera cuestión a la que habría que responder. Sin duda después podemos hablar de modelo de ciudad, podemos hablar de la planificación funcional que tiene la ciudad, de cómo se diseña y cuál es la imagen, de cuál es la forma de hoy de insertar o incluir la diversidad cultural que aparece en nuestra ciudad o que va emergiendo en nuestra ciudad. Muchas cuestiones. De esas queremos ir hablando. Empezamos con esa consideración, damos 5 minutos a cada uno y podéis también después responderos en cada cuestión, contestar y pasaríamos a otra cuestión y haríamos la misma mecánica. De alguna forma que sea vivo, dinámico este foro. Muchas gracias. Gracias a ti, José María. Creo que las cuestiones que has planteado en el folleto inaugural, digamos, del título, está muy bien. Lo has hecho muy bien. A ver, está muy bien. Ahora bien, esta primera cuestión plantea 5 o 6 cuestiones, y un preámbulo. Y yo creo que ya el preámbulo necesita una cierta aclaración, lo cual no es dicho con ningún tipo de crítica, sino al contrario. Es decir, que
que ya desde la primera acepción y la primera frase ya creo que enriquece el debate. Porque, por ejemplo, cuando dices ¿qué hace a una ciudad ser considerada como ciudad de la cultura? Yo creo que es una tautología. ¿Por qué? Todas las ciudades son cultura. La cultura está totalmente ligada a la ciudad. O sea, todas son cultura de una ciudad. Es decir, todas las ciudades son el sedimento de una historia, de una política, de unas funciones dominantes, de unas gentes. Yo creo que incluso si se sabe mirar bien, hasta Baracaldo es una ciudad de cultura. Es cuestión simplemente de que la cultura requiere, efectivamente, está absolutamente ligada con lo urbano. Luego, todas las ciudades son cultura. Todas las ciudades son ciudades de cultura. Ahora bien, en los términos en los que está planteado el debate y esta sesión, requiere una explicación. Claro, porque nos estamos refiriendo no ya a esa tautología que identifica a la ciudad con cultura, sino, efectivamente, a qué es lo que hace que una ciudad tenga especialmente un sesgo cultural en su día a día. Bien, esto es cierto. ¿Qué es lo que hace que una ciudad en sus manifestaciones políticas, diarias, consuetudinarias, sociales y tal, resume de alguna manera cultura? En su educación, en la educación cívica de su gente, en la recogida de las cacas de los perros, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Qué es lo que hace que una ciudad sea culta? Y esto, evidentemente, no es algo que sea achacable a la historia de la ciudad, sino a la actitud que en un momento determinado una población tenga con respecto a la cultura. Es decir, sin más, podemos para empezar, y callo aquí, para empezar, si podemos hablar, y creo que evidentemente podemos hablar, de que Málaga puede ser considerada ciudad de la cultura, es porque sencillamente en los últimos años ha habido una actitud colectiva de la propia ciudad con respecto a la cultura. Es decir, ser ciudad de cultura es una decisión adoptada por la propia ciudad, no algo que le venga impuesto por un pasado románico, musulmán o lo que sea. Es decir, hay una decisión colectiva y con nombres y apellidos, por supuesto, ¿no? Pero que hace que sea una decisión. Termino. Por ejemplo, ¿por qué esto es así? Sencillamente, con todos los respetos, yo vine a Málaga por primera vez, termino aquí, pude ver lo que era la Málaga, no la Málaga agosteña y de vacaciones, que era de donde yo venía desde Madrid los meses de agosto, que era una ciudad de los prodigios, sino pude ver lo que era la Málaga normal, digamos, la Málaga invernal, la Málaga del día a día, la pude ver en el año 69, cuando por alguna pequeña discrepancia política con el régimen anterior, me mandaron aquí. Me mandaron aquí exiliado. Yo, la verdad es que podía haber nacido en Ponferrada y me hubieran mandado a Ponferrada, pero como nací en Málaga, me mandaron aquí. Y lo cierto es que, aparte de recalar un día en el estudio de César Olano y Carlos Verdú, por cierto, donde estaban en aquel momento haciendo un edificio magnífico, mis ansias, vamos a decir así, entre comillas, digamos, de cultura, las que podían en ese momento tener casi un adolescente, se circunscribían a un paseíto por el Ateneo, donde había una gente muy rara, muy simpática, muy agradable, pero y esforzada, pero a las que yo creo que se le hacía bastante poco caso, la Sociedad Económica de Amigos del País, creo recordar, y por supuesto no se limitaba a esto, había algo más, ¿no? Pero, y mis ansias de satisfacer mis apetencias melómanas estaban cifradas en los conciertos de la banda municipal de don Perfecto Artola en el parque. Eso era realmente todo. Entonces, desde eso a lo que tenemos hoy, yo creo que hemos andado muchísimo. Y el paso puede que haya sido de gigante. Ahora tendremos ocasión de analizarlo, sus pros, sus contras, sus luces y sus sombras. Pero evidentemente es así. Y esto, como digo, no se debe al rey Badis, ni se debe a otras historias, ni al peso de una historia. No. Se debe a una actitud cívica positiva adoptada por la propia ciudad. Creo que es algo que, en definitiva y de entrada, debemos de congratularnos. Los 5 minutos la ha cubierto puntualmente. Sí. Salomón, otros 5 minutos. Bueno, yo le daría la vuelta a la pregunta inicial.
¿Es España, perdón que estoy mal de la voz, es España un país de cultura? Creo que podríamos empezar por ahí, porque hace escasamente 6 meses el Círculo de Bellas Artes de Madrid organizó un debate sobre las industrias culturales en España y entre los centros invitados estuvo la Térmica y yo estuve en el debate. Se editó un libro muy aleccionador que pueden ver aquí, El ejemplo francés, cómo protege Francia la cultura. Claro, cuando leemos este breve ensayo sobre cómo Francia hoy día tiene una capacidad de penetración con la cultura en Europa sin par, por ejemplo, en Gran Bretaña es la segunda industria cultural de penetración detrás de la americana, cómo protege toda su base creativa este país. Claro, uno se pregunta cómo ha llegado a eso. ¿Y cómo ha llegado a eso? Bueno, en el año 69, André Malraux habla ya de una política cultural de Estado a la que se acusa de elitismo y una ausencia de finalidades claras. Pero yo creo que es importante que conozcan un pequeño párrafo de lo que plantea Malraux en el año, en el año 69. Dice: uno de los principios de la política cultural de Malraux es la apuesta por el choc esthétique, es decir, la creencia en el potencial intrínseco del arte de emocionar a los espectadores sin necesidad de mediación ni interpretación. Así, cualquier vínculo entre educación y cultura en esta primera fase se traducirá en acercar a los creadores a las escuelas, dato muy importante, más que en hacer pedagogía. Con esta apuesta por el imperativo de la creación cultural de excelencia, el Ministerio se distancia de los centros de educación popular y de adultos que existían hasta entonces en Francia, basados en el trabajo voluntario y en la contaminación por contigüidad y la pedagogía, y que durante las décadas siguientes mantendrá una estructura paralela a la de la acción cultural pública. Bien, si hacemos una pequeña reflexión sobre este pequeño párrafo, podemos encontrar ya una primera explicación a qué es un país cultural y a partir de ahí pensar si Málaga y España es un país o una ciudad de cultura. Como bien ha dicho Salvador, hay una propuesta, o una apuesta, mejor dicho, clara de la ciudad por una identidad y eso es un gran avance y considero que es extremadamente positivo. Sé que ha habido, bueno, lo vemos a diario, se cuestiona qué hay de base en que Málaga se considera una ciudad culta, pero claro, yo también haría, yo desde luego no soy un teórico del nivel de Salvador Pérez, de Salvador Moreno Peralta, evidentemente, pero he estado quizás más que él en la calle y he tenido la suerte de testar un poco cómo el espectador inquieto ha cambiado sus hábitos en el mundo de la cultura. Entonces les decía que Málaga es una ciudad cultural, quizás sea una ciudad culta, que es de lo que estamos hablando al final, dentro de una serie de años, cuando pasen algunas generaciones. Pero tenemos que defender, primero, estar orgullosos de la ciudad que tenemos y su apuesta. También que siempre se está cuestionando. Yo lanzaría aquí, una llamada a la forma de trabajar que ha tenido la clase política en la ciudad, que es de chapó, porque han apostado todos los grupos políticos por esta apuesta, ¿no? Y valga la redundancia, y no han convertido la apuesta por la ciudad cultural en un campo de disputas a los que estamos lamentablemente acostumbrados en otros ámbitos, ¿no? Es decir, que yo creo que aquí hay que poner en valor tanto la acción política como la acción ciudadana. Otra cosa es que consideremos, como ha planteado Salvador, que Málaga sea una ciudad culta. Yo creo que es una cuestión de trabajarlo y trabajarlo desde la base. Francia, en el año 69, empezó a trabajar en esto. Nosotros somos advenedizos en ello, porque somos un país de aluvión. Mi opinión personal es que seguimos trabajando la cultura como en los años 80. Hemos cambiado muy poco. También, y acabo con esto, hace escasamente 2 años aterrizaron por la Térmica un grupo de dirigentes de un centro cultural francés que querían verme y me contaron una de las facetas muy ligadas al párrafo que hemos oído hace un momento de acción cultural del Estado. El Estado francés estudia las zonas pobres de población
con mucha inmigración, por cierto, y tiene como estrategia integrar a la población en la vida del país y de la ciudad. ¿Y cómo lo hace? Pues enviando a técnicos del Ministerio de Cultura a que trabajen en esas zonas deprimidas. Claro, nos quedamos ciertamente sorprendidos porque el nivel de lo que se hace, ya no en las famosas banlieues que están en los telediarios y que evidentemente algo ha fracasado allí, sobre todo en las grandes ciudades, pero en bolsas de población rurales muy ligadas a fábricas, donde evidentemente el nivel de la inmigración es bajo, bastante bajo. El Ministerio de Cultura francesa hace una acción sistemática, puntual, por integrar a esta población a través de la cultura y al final de la educación, porque lo que plantea Malraux en definitiva, y luego ya les citaré algún que otro párrafo de cómo Francia cuida su cultura, realmente lo que se hace en Francia es que educación y cultura van de la mano. Pero desde el minuto uno, los grandes presupuestos de educación, el 80%, dice este estudio, van a cultura. Entonces, claro, plantear si Málaga es una ciudad culta, digamos, España es un país culto y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos creando el camino para serlo, pero no podemos pretender ser de la noche a la mañana, evidentemente, una ciudad culta. Bien, yo creo que entre vosotros, a las dos aportaciones que hay, yo creo que la pregunta era sobre todo ese peso de Málaga en la cultura contemporánea. Tú has situado la dependencia de la política de Estado en la cultura. Sí, bueno, son vasos comunicantes, porque realmente la política que plantea Malraux y que se hace en Francia de los 70 va desde el Estado, pero llega hasta el ayuntamiento y hasta las juntas de distrito. Es decir, es una acción conjunta que que es piramidal y es muy clara, porque la educación, o mejor dicho, la cultura es una parte muy importante de la educación del individuo. Eso lo entendió Francia hace mucho tiempo y el resultado está ahí. Las industrias culturales de Francia son potentísimas. Entonces, claro, esto no se consigue de la noche a la mañana. Y nosotros sí en la ciudad sabemos las debilidades y sabemos las fortalezas. Pero lo que creo que tenemos que tener cierta paciencia, por decirlo de alguna manera, para ser lo que realmente queremos ser, que es una ciudad culta, ¿no? Desde la base, quiero decir. Hay una... Sí, perfectamente de acuerdo contigo, Salomón. Una de tus preguntas, en el cuestionario que tienes ahí, decía que ha alcanzado Málaga esta consideración de ciudad de la cultura. Entonces, a mí me llama la atención de esa cuestión una palabra, consideración. ¿Por qué? Por un motivo. Porque la consideración es la consideración que nosotros tenemos con respecto a si esta ciudad es una ciudad de la cultura, o la consideración que nos tienen los otros, que nos tienen de fuera. Y esto yo creo que es importante, porque en primer lugar, la consideración que podemos tener nosotros, porque estamos aquí, tenemos la consideración, la percepción, la seguridad, las dudas de si realmente somos una ciudad en vías de culturización, porque yo creo que sí, que eso sería más bien el gerundio de la culturización de lo que tendríamos que estar hablando. No somos una ciudad culta y mucho menos una capital de la cultura, que es otra cosa que no tiene nada que ver. Pero estamos ya estamos en el gerundio de esa acción importante. Bien, yo estoy completamente seguro, yo no los tengo, pero seguro que hay un montón de datos sociométricos que pueden estar en este momento midiendo el efecto que en la educación, estoy totalmente de acuerdo contigo, que educación y cultura aquí estamos hablando exactamente de lo mismo, que en educación y en cultura han ido produciendo la lluvia fina de una serie de actuaciones que se han venido haciendo a lo largo de los últimos 40 años. Seguro, es decir, vamos a ver, si nos metemos en la universidad, aquí ha habido grupos universitarios, qué sé yo, aquí tenemos a Charo Camacho, que ha creado una escuela auténtica de interés nacional con respecto a la historiografía y la historia del arte, pero es que vamos a algo más, es decir, nunca se habla de la medicina, como si la medicina no formara parte también de la cultura, ¿no? Y si estuviera aquí mi amigo Federico Soriguer, me echaría ahora una bronca. Se han hecho cosas en Málaga en el terreno de la medicina, en el secreto, digamos, de los quirófanos y de los hospitales, no se han hecho las cosas lo suficientemente importantes en el terreno de la ciencia,
que pueden ser perfectamente medibles y que a lo mejor no las conocemos. Es decir, tenemos datos sobre el pozo y el valor añadido que han ido dejando en la sociedad, en el cuerpo social, todas las actuaciones que hemos ido haciendo. Es decir, los festivales de cine, los 23 festivales de cine, han dejado algo más, los festivales de cine español, han dejado algo más que una semana maravillosa en donde hemos salido en todos los periódicos. Es decir, yo estoy completamente seguro que sí. Esos datos no los tengo, pero seguro que sí, que hay datos sociométricos que pueden estar en este momento hablando de una manera muy elocuente sobre el resultado positivo que todas esas cosas se han venido produciendo. La otra es, y desde luego, los que mejor podemos conocer esto somos, me parece que los que estamos aquí. Dani, tú no, que eres muy joven, caramba. Pero los setentones somos las personas que teníamos 20 años cuando llegó la democracia y ahora tenemos 70 años. Luego, hemos visto exactamente qué es lo que ha pasado en estos 40 años y echando un poquito la moviola para atrás nos damos cuenta de lo que decía al principio, dónde estábamos y dónde hemos llegado. Y no quiero hablar de llegado como un participio, sino dónde estamos llegando. Bien, pero hay otra posibilidad, otra acepción, que es la consideración de los que vienen de fuera. Y ahí esto empieza a inquietarme un poco más, en vez de tranquilizarme. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, porque de repente han empezado a aparecer foráneos que dicen, ¡joder! ¿Cómo estáis en Málaga? ¿Qué cambio ha pegado Málaga? ¡Qué maravilla de ciudad! ¡Pero qué estupendo! Yo ya venía oyendo esto hace muchísimo tiempo y dice, ¡joder! ¡Qué suerte tienes de vivir en Málaga! Con ese clima, ese mar. Y dice, oye, mira, guapo, yo es que en Málaga curro, para entendernos. O sea, que dejémonos de historias, ¿no? Es decir, la suerte que tiene que tener de vivir en la tierra de María Santísima. No, vamos a ver. Todas estas cosas a las que hemos llegado, no se han llegado con los últimos museos. Efectivamente, los museos ha sido el detonante máximo mediáticamente eficaz, digamos, por el cual se nos ha considerado desde fuera y dice, ¡qué barbaridad! De la nada ha aparecido una ciudad absolutamente maravillosa. Perdone, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora bien, eso se estaba fraguando desde hace muchísimo tiempo. Es decir, hace unos cuantos años, cuando optamos por la capitalidad cultural del 2016, había una comisión y no sé qué tal. Entonces, me acuerdo haber dado una conferencia en el Corte Inglés, creo que fue, donde se llamaban Letanías de una capitalidad. No nos habían dado la capitalidad, ni mucho menos, que al final recayó en San Sebastián, como todo el mundo sabe. Pero me dediqué sencillamente a poner en diapositivas, en un PowerPoint, todas las realizaciones que desde el año 79 se habían empezado a hacer, se habían estado haciendo en Málaga, hasta ese momento, y todavía no estaban los museos, y todavía no estaba ni siquiera la térmica. Entonces era verdaderamente impresionante, y dudo mucho que a pesar de que la entrada en la UE y lo que sea ha favorecido muchísimo el desarrollo y la excelencia urbana general de todas las ciudades de España, yo creo que una de las ciudades más transformadas, gracias precisamente a todo esto, fue precisamente Málaga. La relación ahora la tienen ustedes todos en la cabeza. El Cervantes estaba a punto de tirarse, se compró la casa natal de Picasso, se compró el jardín de la Concepción, se montó la Orquesta Filarmónica de Málaga, eso permitió temporada estable de ópera, de teatro internacional, se salió el Teatro Romano, se hizo la Alcazaba, se reconstruyó yo qué sé, por favor. Eso y muchísimas cosas más a niveles de barrio, porque una de las cosas más interesantes que hay en Málaga es salir de este acogotado centro histórico y darse una vuelta por los barrios de Málaga, que están bastante bien. Digan lo que digan, lógicamente, pues, los vecinos tendrán que protestar y tienen todo el derecho del mundo si es que lo hacen. Pero los barrios están bastante bien, porque yo recuerdo perfectamente, en el año 83, cómo los barrios no existían en la medida en que no había calles, sino barro. Y del centro, concretamente del centro, pues ese era el lugar del que había que irse. Bueno, pues quiero decir con esto que esta consideración externa de que qué barbaridad, qué bien está ahí, tiene un deje colonial, poco más o menos que de Colón con respecto a los indios taínos. Es decir, esa especie de que nos descubre madre, oiga, perdone, que yo sé muy bien, como malagueño, qué es lo que hemos estado haciendo durante 40 años. No venga usted a mí ahora a descubrírmelo, ¿ya?
El colmo de esto fue cuando una vez un gran amigo mío, en un hotel cerca de la catedral, catalán por más señas, y gran amigo mío, me dice, oye, escolta, qué interesante tu ciudad. ¿Os habéis notado que a la catedral le falta una torre? Digo, coño, mañana voy al alcalde y se lo digo. En fin, quiero decir con esto que la consideración de capital cultural vista desde fuera me parece muy bien, pero tiene esa especie de deje colonial que afecta no solamente a Málaga, sino, tú lo has dicho muy bien también, a España. Es decir, somos muy tributarios y muy dependientes del cómo nos ven. Yo qué sé cómo nos ven. O sea, viene un majadero del New York Times, que puede ser un perfecto majadero, y dice una opinión, y resulta que estamos todos aquí bailando a la opinión que ha dicho el majadero del New York Times. Porque el hecho de escribir en el New York Times no le exime de ser a lo mejor un perfecto majadero. Bueno, pues algo de eso, ¿a dónde quiero llegar? Que lo bueno, y vuelvo otra vez a lo de las actitudes, una cierta, tú y yo que somos más bien francófonos, una cierta, yo elaboraría una política, una actitud general de una cierta nonchalance con respecto a lo que estamos haciendo, es decir, sigamos por el camino donde estamos, seamos autocríticos con lo que haya que autocriticar, pero no estemos tan pendientes de el cómo nos ven. Y dentro de ese cómo nos ven está, por ejemplo, la Gala de los Goya. Está muy bien que vengan las galas de los Goya, estupendo, pero lo importante de la Gala de los Goya es que después de que haya dado de comer a unos cuantos hoteleros durante la semana que dure todo aquello, luego quede un pozo final de valor añadido en la ciudad en formas de productoras, en formas de, yo qué sé, de impulso a la cinematografía local, de que salgan a relucir José Antonio Orgueta, de que salga a relucir Rafa Tal, de que salga a relucir, qué sé yo, Ignacio Nacho o Tallefer. Yo qué sé, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Bueno, al hilo de lo que has dicho, les voy a poner el ejemplo de la técnica porque creo que es un termómetro estupendo para saber dónde estamos en Málaga. Partimos de la base de la térmica está en la periferia de la ciudad, no está en el centro. Partimos de la base de que era el antiguo centro cívico, donde todos los que están aquí saben que era un centro multidisciplinar, pero en otro ámbito, ¿no? Digamos que ahí había, pues, desde reuniones sindicales, colectivos ciudadanos, etcétera. No, era un centro sin identidad, sin identidad. Claro, apostar por un centro cultural contemporáneo en la periferia de la ciudad, es decir, no cómodo ni a mano, con un planteamiento heterodoxo nos hubiera llevado finalmente, voy a usar una palabra que tenía en mi cabeza cuando vi el proyecto, mejor dicho, cuando empecé a crear el proyecto, que era el fracaso. Yo no era consciente de todo lo que ha dicho Salvador, es decir, ¿quién va a venir aquí? Por mucho que hagamos, y sobre todo cómo vamos a crear una rotación o fidelizar al público para que se acerque a un centro de estos. Primero, el primer objetivo que intentamos fue que el barrio, ya saben dónde está el centro del antiguo centro cívico, hay una curiosa mezcla de burguesía alta con clase media-baja, diría yo, y claro, la propuesta cultural tenía que tener cierto truco para que empezara a oírse y a funcionar. ¿Cómo lo hicimos? Pues voy a decirles un dato que les va a sorprender. Por lo menos a mí me sigue sorprendiendo. La térmica tiene anualmente 150.000 usuarios. Ha transformado todo el sector hostelero de restauración, por ahora con propiedad del barrio. Y hay un flujo de gente que entra y sale del centro como si fuera su casa, que es precisamente lo que queríamos. Cuando planteamos la térmica nos dimos cuenta que no podíamos ser ortodoxos. Y yo sé, he visto aquí a mi amigo Antonio Javier López, creo, no sé si sigue aquí, está ahí. Yo sé que algunas de las apuestas de la térmica se salían de lo que conocemos nosotros como ortodoxia cultural. Pero claro, la ortodoxia cultural, yo recuerdo que en Valencia, les voy a contar una anécdota, en Valencia cuando yo llegué a dirigir la muestra, yo coexistía con el Cinema Chove. Cinema Chove era un festival de cine de autor de países con cinematografías no muy visibles y que se mantenía con el respeto de la crítica año tras año. Pero claro, nadie se atrevía a decir nada sobre este festival porque evidentemente sus fines sociales estaban por encima de los culturales, ¿no? Entonces, claro, es mucho más sencillo
hacer un festival de cine nigeriano, dicho sea con todos mis respetos, que hacer un festival grande como el que se hace aquí. Entonces la térmica teníamos que optar por hacer un centro cultural al uso y rezarle a la Virgen o romper y crear otro modelo. Y el modelo fue el social. El social es decir, ¿qué inquietudes tiene la gente que vive aquí cerca, incluso la gente de la ciudad? Y vamos a traer, que eso es muy importante lo que ha dicho Salvador antes sobre la imagen que tiene la ciudad afuera, vamos a traer aquí a pensadores, sociólogos, escritores, para que reflexionen sobre lo que está ocurriendo en la sociedad de hoy. Esto que parece una perogrullada no lo es, porque hay pocos centros culturales en España que hacemos 400 actividades al año. Ahora les comentaré un poquito cómo funciona por dentro la térmica, porque también es un termómetro de la base cultural que tiene la ciudad. Entonces, claro, combinábamos talleres de cerveza, para entendernos, con conferencias de Fernando Savater. Esa mezcla hizo que mucho habitante del barrio y mucho malagueño se acercara a ver qué era eso, ¿no? Luego la política de exposiciones fue muy pop, es decir, buscábamos iconos del mundo de los jóvenes de hoy. Evidentemente ahora ya estamos en otra liga, pero cuando empezamos no, teníamos que poner algo digerible, porque creo que uno de los grandes problemas que hay en la gestión cultural hoy es, como dije antes, que seguimos de los 80. Tenemos que olvidar la ortodoxia, la sociedad ha cambiado. Hay muy poca gente culta, lamentablemente culta en el sentido que conocemos nosotros, ¿no? Gente leída, que ha viajado, que ha visto exposiciones, y quizás hay que empezar desde cero, porque claro, la térmica es un centro fundamentalmente joven, que es curioso, y claro, hay que empezar de cero. ¿Por qué? Porque por lo que hablábamos antes de Francia, es decir, aquí no hay una educación volcada hacia la cultura, vamos a reconocerlo. Por lo tanto, tenemos la obligación de los que estamos en el sector público de despertar la inquietud del joven hacia la cultura. Por esto ha funcionado la térmica. Es una fórmula que parece bastante sencilla, pero claro, ha sido muy efectiva, porque ahí la gente aprende a hacer macramé, han oído bien, hacen macramé, aprenden a hacer sushi, Chateaubriand, y luego ven a Manuel Arias Maldonado, Teodoro León Gros, y a eso quería llegar. Es decir, yo diría que, y no quiero exagerar, que la élite cultural de la ciudad está en la térmica organizando ciclos. Creo que contamos una vez que hemos tenido 150 gestores malagueños trabajando en el día a día de la térmica durante el año, llevando ciclos de actividades, etcétera. Esto es un termómetro estupendo de cómo está la ciudad. Estamos en un centro cultural que hemos recibido visitas de alcaldes para ver cómo funciona, de Tenerife, de Cobro, les podía citar muchos, que es modelo porque se ha acercado a la sociedad, que también esto es muy sintomático, porque yo soy asiduo por mi profesión, de Matadero, de la Casa Encendida, del CCCB de Barcelona, y veo un tipo de cultura que no es fácil para la gente. Lo que pasa es que, claro, estas ciudades no tienen, bueno, casi te hablaría de Barcelona, ni siquiera Madrid. Estas ciudades, en Barcelona, por ejemplo, el CCCB ha hecho una labor importantísima y es un centro de vanguardia internacional reconocido. Pues claro, es la excepción, pero en Madrid yo les diría que no hay un centro parecido a la térmica. No estoy hablando de calidad, estoy hablando de modelo, es decir, de acercarse a la sociedad de hoy de otra manera, donde hay, evidentemente, ciclos para determinadas élites, pero donde hay una gran oferta para que la gente se inicie en el campo cultural. Salvador. Sí, sí. Sobre el tema de Sí, sobre el mismo tema. Y no. creo que la parte que habéis tocado también desde fuera, cómo nos ve la imagen que somos capaces de ofrecer, responde también mucho al modelo de ciudad, a qué modelo estamos desarrollando de cara a la propia ciudadano de Málaga, pero también desde el punto de vista que ya lanzó
el primer plan estratégico, después seguido el segundo plan estratégico, de que Málaga tenía que estar en la trípode de la capitalidad económica, la tecnología y en la cultura. Cierto, hablaremos de eso. Y esa imagen es la que posiblemente estamos trasladando, no sé si bien o mal. Hablaremos de esto, pero seguro, sí. Porque yo creo que es un poco el medio de todo esto. Pero no quiero dejar de hacer un comentario a lo que acaba de decir Salomón. Es decir, a mí la térmica me apasiona, pero por varios motivos. Hace varios años me tocó hacer una ponencia sobre cultura para la campaña electoral del llorado Eduardo Martín Tobal. Entonces recuerdo perfectamente que aquello se llamaba, lo hice con otros amigos, de que no sé, algunos están por aquí, que se llama Hacia una visión cultural de la periferia. Todavía no teníamos la más remota idea de que iban a haber museos ni nada por el estilo. Entonces apostábamos sencillamente por algo que nos parecía evidente, que es que una ciudad tenía que tener una cierta isotropía cultural, de forma tal que no hubiera barrio, que no hubiera lugar que se sintiera disminuido o minusvalorado en razón de su posición en el entramado general de su área metropolitana, de su accesibilidad y sobre todo de sus equipamientos culturales. Eso parecía absolutamente razonable. Trasladaba también el modelo de una ciudad argentina, Córdoba, en donde se hizo una política magnífica de lo que llamaban los GPC, los CPC, los Centros de Participación Cultural, etc. En definitiva, una descentralización administrativa y cultural, rehabilitando incluso edificios históricos por determinados barrios, de forma tal que cuando tú preguntabas ¿dónde está el Centro Cultural de Córdoba? Hay 24. Bueno, claro, y en aquel momento abogábamos justamente por lo que se ha materializado fundamentalmente por la térmica. También por la tabacalera, probablemente, pero fundamentalmente por la térmica. Porque la térmica se ha materializado en dos aspectos: espacio-temporal. Espacio en la medida en que es una periferia absoluta y que evidentemente marca un hito absoluto en uno de los barrios más poblados de la Málaga moderna, que es el litoral oeste, y temporal en la medida en que está fomentando la cultura entre los jóvenes. O sea que es que no puede funcionar mejor. Y luego, y la prueba del 9, el resultado, que es un éxito desde el punto de vista de público. Lo mismo podemos también decir con la tabacalera, que también está pues, cercano al barrio de Huelling y todo ese tipo de historias, ¿no? Y esto, vamos a ver, me lleva porque quizá saldría del asunto, pero ya lo saco a relucir. El tema de los museos. El tema de los museos. Los museos ha sido la guinda final, digamos, o el bombazo, el fogonazo final que mediáticamente ha hecho ver hacia el exterior que aquí estamos montados en otra cosa muy rara. Entonces, claro, yo tuve hace poco en Melilla una bronca, que no llegó a las manos de milagro, con un individuo, con un sujeto que tiene una sala de exposiciones allí en Melilla, por cierto, en donde hablaba de la hostilidad de la producción capitalista al arte, y cuyo ejemplo más espurio era Málaga y sus museos franquiciados. Yo sentí mucho la discusión porque testigo de la misma era mi admirado Antonio López García, que se cayó como... Luego al final me dio la razón. Lo que le decía al final a este tipo es lo siguiente: mira, chaval, estás en primero de barricadas, no déjame de historia. Al final, se lo comentaba José María Luna, dice, ¿cómo está Málaga mejor? ¿Con museos o sin museos? Con independencia de la producción capitalista, no sé qué, con museos, ¿verdad? Pues cállate y trabaja, qué demonios, ¿no? Entonces, lo más importante que se puede decir de los museos es lo siguiente, que los fondos propios de los museos tienen menos relevancia, los museos, es decir, Pompidou, el Picasso, el Thyssen, etc., tienen menos relevancia que la política cultural de exposiciones rotativas que están haciendo continuamente. Es decir, es que eso es lo verdaderamente importante de los museos de Málaga. Evidentemente, los museos de Málaga, Málaga no tiene ni el Hermitage, ni el Louvre, ni el Prado. Es decir, ya arrancó el Picasso con la colección de Christie, que duró lo que duró, luego se lo llevaron. Tampoco es ni siquiera el Thyssen de Madrid, para entendernos en la posición. Pero, sin embargo, hay una cosa verdaderamente magnífica. Fíjense ustedes, las exposiciones temporales permanentes, continuas, que se están dando en los museos, en el Thyssen, en el Pompidou, en el Picasso y en el Russo, son magníficas. Es decir, están un poco en la línea de ese dinamismo cultural que protagoniza, evidentemente, la térmica. Eso es fundamental. Eso sí, eso es interesante. Si fueran unos museos embalsamados, pues ahí estaban. Una ciudad de museos, de Madrid, ya está.
las grandes capitales. Ahora, lo importante es justamente lo otro, que son centros culturales vivos, más que otra cosa. En fin, y así acabamos la discusión, que yo creo que estaba muchísimo mejor Málaga con esos museos, con los museos, que sin ellos. Otra cosa es, lo que estamos diciendo siempre, que todo eso luego deje un pozo en la ciudad. Y sí, bueno, lo deja, no lo deja. Yo no tengo datos, como digo, sociométricos, pero la sensación que tengo es que sí la deja. Sí, bueno, yo tengo una... Ya llegaremos al auditorio. Es que... Sí, no se preocupe, que haremos, pero por favor, permítanos de seguir desarrollando. Va a ver cómo se hace siempre, una apertura a la sala. No sea impaciente. Bueno, yo creo que sí que tenemos la obligación de hacer un análisis, comillas, crítico, ¿no?, sobre realmente lo que nos ha caído encima, comillas. Es decir, de pronto, hay que admitirlo, aquí hay un dinamismo cultural provocado, como ha dicho Salvador, por numerosas instituciones, clase política, ciudadanía, y esto hay que digerirlo. Pero yo creo que en este contexto necesitamos que los museos, por ejemplo, tengan una mayor permeabilidad a la ciudad. Quiero decir que los museos no pueden ser contenedores de exposiciones temporales o patrimoniales de la propia institución, ¿no? Es decir, yo echo de menos, sinceramente, en los museos, y creo que es una segunda fase, dicho sea con todos los respetos, además todos sabemos de las dificultades que entraña dirigir un museo, porque no es una cosa fácil. Yo creo que la segunda fase tiene que estar en que los museos tengan una presencia activa y viva en la ciudad. Esto es absolutamente fundamental. No puede haber solo programas pedagógicos, esto también lo digo incluso en el propio centro que tengo la suerte de dirigir, es decir, tenemos que dar un paso más allá en el día a día, tenemos que ser reactivos, que yo creo que es la palabra clave en esto. Es otra sociedad, son otros planteamientos, hay que tener la lucidez para llegar a la ciudadanía, sobre todo joven, porque todos los que vamos a los teatros, a los museos, me gustaría que se fijaran, que seguro ya lo han hecho, en la edad de la gente que está en estos centros, en estos templos, porque la cultura provoca miedo. No olvidemos que este país ha tenido 40 años de dictadura. En las casas la cultura no existía. Yo cuando llegué a la técnica lo primero que intenté fue quitar la verja. Y en los museos ocurre lo mismo, hay cierto miedo / respeto a entrar en estos templos para determinadas élites. Equivocadamente se piensa esto, ¿no? Entonces creo que el siguiente paso a dar en la ciudad es que los museos se impliquen en la vida cotidiana de la gente, de esta ciudad, no del turista que viene, ve una exposición y se va. Y nosotros cuando viajamos, que yo tengo la suerte también de que cada mes estoy en una ciudad distinta de España por mi trabajo en la serie y veo lo que ocurre, es sorprendente la consideración, como decía antes Salvador, porque consideran a Málaga como el Silicon Valley cultural, ¿no? De pronto, nos consideran así, que está fantástico. Yo, no seré yo quien diga que no, pero creo que la asignatura pendiente que tenemos es que estos templos de la cultura estén en la ciudad de manera viva. Creo que es clave eso. Y que dice museos, dice el teatro, dice la ópera, dice el auditorium que reclama nuestro amable contertulio y por supuesto. Ahora, te quería decir algo en relación con esto, es que es tremendo. Es decir, hace poco, hará un año, ¿no? En la térmica, en la tabacalera, una exposición realmente fantástica, que era el realismo soviético, y comparé, estaba 84 cuadros de Casimir Malevich. Esto era verdaderamente impresionante. A mí me dicen
en el año 74, que aquí en Málaga iba a haber una exposición del realismo soviético y 84 de Casimir Malevich. Digo, venga ya, hombre, ¿qué estás diciendo? Bueno, pues hubo aquí durante varios meses una exposición de 84 cuadros de Casimir Malevich. No se enteró nadie fuera de España. Sí, se enteraron, sin embargo, que 2 meses después 2 de esos cuadritos aparecieron en una exposición en Madrid de la Fundación Mafre. Entonces, sí, Malevich, bueno, algo así como Malevich llega a España. ¿Cómo que llega a España? Ya había llegado a través de Málaga. En fin, bueno, Bueno, te voy a dar otro dato al hilo de esto, ¿no? Nosotros, por casualidades de la vida, porque ha sido una casualidad y así debemos reconocerlo, por casualidad, estamos en determinado circuito. La térmica no tiene nada que ver con los museos que hay en la ciudad. Quiero decir que es un contenedor completamente distinto, obviamente, pero saben que hemos tenido una exposición de Banksy. Claro, imagínense la sorpresa que nos llevamos los que estamos trabajando allí cuando nos llaman y nos dicen que quieren que Banksy esté en la térmica. Nos quedamos... claro, ¿y por qué? Pregunté yo. Dice, hombre, porque es evidente que el discurso de Banksy está en la térmica. Bueno, la exposición se ha cerrado ayer, domingo. Hemos tenido 30.000 espectadores de pago. Es decir, es la primera exposición en la que se ha cobrado entre la térmica, porque la térmica no tiene recursos para pagar una exposición como esta. Claro, se ha prorrogado un mes, ha sido un éxito. Les puede parecer poco para que lo que habitualmente tiene de movimiento un museo, pero 30.000 espectadores de pago en un centro como el nuestro, en la periferia de la ciudad, es mucho. Y esta empresa ya nos está proponiendo exposiciones porque la térmica ha dado un salto cualitativo, porque claro, nosotros, como bien saben, nos dedicamos a la fotografía. Por cierto, ahora inauguramos pronto una exposición de Lee Miller. Claro, estos hitos nos han permitido ir subiendo poco a poco y posicionándonos, pero no a nivel nacional, que ha venido de manera, yo diría, casi circunstancial, porque hemos trabajado siempre para Málaga, siempre. Porque creíamos que era necesario en Málaga un centro de este tipo vivo, que es la palabra, un centro vivo, donde además la gente que trabaja la cultura tuviera su casa, porque hay que decir, como hablábamos antes, de que los grandes gestores de la cultura de Málaga trabajan en la térmica. Entonces, claro, esto es un poquito la base de lo que somos y queremos y vamos a ser, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener paciencia y también espíritu crítico, porque también les digo, para los que tenemos esta profesión tan maravillosa como la de gestión cultural, que finalmente es una palabra horrible que a mí nunca me ha gustado usar, ¿no? Sino, digamos, los que disfrutamos de la cultura y además nos pagan por ella, ¿no? Creo que tenemos que ser los que nos dedicamos a esto más críticos, con nosotros mismos, más valientes, explicar los proyectos que tenemos entre manos a nuestros jefes, generalmente a la administración, y convencerles de que apuesten por planteamientos distintos. Es que es absolutamente fundamental salir de la norma, porque si no, estamos haciendo la cultura de los 80 y no vamos a ningún sitio, no vamos a ningún sitio. Hoy día lo que entendemos como cultura se consume en las casas. El que le gusta leer, lee en su casa. El que quiere ver una película ya o oír música, lo hace en su casa. Hombre, evidentemente, salvo los conciertos que van al teatro a ver o a determinados espacios públicos. Pero claro, para revertir esto y convertir la palabra en el eje del discurso, hay que hacer propuestas nuevas. Propuestas nuevas, esa es la clave de todo. Y ser lo suficientemente valientes para llevarlas a cabo. El hacer propuestas nuevas, precisamente, un atributo capitalino y no provinciano. Es justo, yo creo que es el tipo de actitudes que evidentemente tendríamos que tener. Me decías, y yo te interrumpí, José María, que hablabas del modelo de ciudad o algo así, que el modelo de... ¿Cómo marca todo esto? Sí. Y en la imagen de ciudad que hemos querido bueno, proyectar, y vamos el a ver. tema de esa esos grandes acontecimientos, la Sí, feria, Semana eventos. Santa, festival, en fin, todo eso que de alguna forma da lugar a esa cultura de masa que también ha ido impregnando la realidad de Málaga hoy. Sí. Yo no sé si para bien Tanto o para Salomón mal. como tú, como yo creo que ya hemos ido por ahí, por algunos sitios explicando,
nos hemos visto obligados a hacerlo, a explicar, a que contemos a determinados foros y auditorios el éxito del modelo Málaga. Se empieza ya a hablar del modelo Málaga. Un modelo, pues todo sobre la marcha has tenido que fabricar el modelo Málaga. El modelo Málaga está en ver, creo yo, ¿no?, como una ciudad de provincias de tamaño medio puede salir de la invisibilidad en la que le ha sumido su condición periférica sin más que acertar en la apuesta por los atributos que le permiten pertenecer al club de las ciudades globales. Es decir, Málaga, hasta hace nada, fue la capital de la Costa del Sol, que no era nada. La capital de la Costa del Sol se la quitó Marbella, luego que le quitaron Torremolinos. Málaga no existía, Málaga era invisible. Málaga estaba haciendo muchas cosas, pero evidentemente de puertas para afuera era completamente invisible. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que permite estar hablando hoy de modelo Málaga, aparte de todo? Yo creo que entre todos, y con nombres y apellidos también, ¿no?, ha sido el olfato estratégico que esta ciudad ha tenido para engancharse, tú lo acabas de mencionar, José María, en el trípode sobre el cual se sostiene la actividad económica, o gran parte de la actividad económica de una economía globalizada, con la máxima concentración empresarial, con un poder ubicuo y transnacional de las redes, y que desborda la capacidad de regulación y comprensión de unas estructuras políticas locales ancladas siempre aún en lo analógico. Me estoy refiriendo al turismo, las tecnologías de la información y la comunicación y la cultura. Estos tres, hombre, hay otros métodos para enriquecerse, que es la prostitución, la venta de armas y la droga. Pero bueno, dejando eso esa parte en la que evidentemente no estamos, el gran trípode sobre el que se sostiene hoy una gran parte de la economía globalizada, cuando no eres países del Golfo con yacimientos de petróleo, es turismo, tecnologías de la información y la cultura. Y Málaga se ha enganchado perfectamente a ese trípode. Se ha enganchado. Y entonces, claro, es en este momento un modelo de actuación para una pléyade de pobrecitas mías, de ciudades medias. Esas ciudades medias que están por ahí por la geografía del mundo y concretamente del mundo europeo, que sienten que no tienen perros que le ladre. Porque vamos a ver, en la economía globalizada descansa sobre una red compuesta por los nodos más importantes, que son las ciudades globales y las capitales. Esa red se compone de capitales importantes, de megalópolis, si vamos a ello, y de una serie de ciudades medias, que son las que en el fondo le dan la mayor consistencia, porque la red se fundamenta fundamentalmente sobre ellas, ¿no? De alguna forma, las grandes capitales serían como las multinacionales, porque es que compiten las ciudades entre ellas como si fueran empresas. Hoy el mundo urbano es una competencia económica, mercantil, entre ciudades como si fueran empresas. Las grandes ciudades serían como las multinacionales y las ciudades medias serían como las pymes. Pero todo el mundo sabe que una pyme bien gestionada puede tener unos márgenes de beneficio tan pingües como la de una megalópolis. Es cuestión de acertar en el negocio, de quedarse en su escala y de hacerlo bien. Pues bien, hay como una especie de mono por parte de esas ciudades medias de, joder, ¿cuál es el modelo que podemos seguir para sacar un poquito la cabeza a flote? Y Málaga lo ha hecho. Málaga lo ha hecho apostando justamente por esas cosas. ¿Cuál es el procedimiento? Fundamentalmente, primero, el turismo de masas, con todo lo que de pro y de contra lleva el turismo de masas. El turismo de masas, que es la expresión del tiempo del ocio, que no es solamente la expresión del tiempo del ocio, sino el motor universal del consumo, que es aquí la palabra fetiche, junto con la palabra aglomeración, ¿no? Turismo hoy es, como digo, no el tiempo del ocio, sino un derecho laboral. Es decir, hoy uno tiene el derecho a un montón de cosas y derecho al turismo. ¿Cómo funciona el turismo de masas en relación con la cultura? Pues de la siguiente forma. Primero, como si fuera exactamente la estructura de un modelo fordiano. Es decir, el turismo selecciona un lugar con sus muchos o pocos valores patrimoniales que pueda tener. A estos valores, considerados como materia prima, no estoy dando ninguna lección de economía, esto es elemental. Estos valores considerados como materia prima se les aplica lo que se llama el factor de producción. ¿Qué es el factor de producción?
una pasta, unas infraestructuras, unos costes de inversión, una historia, una leyenda, un camelo, o como se dice hoy, un relato. Tú se lo aplicas y catapumba, ya tienes convertida esa ciudad en un producto. Y claro, este mecanismo en los centros históricos, ¿cómo funciona? Pues de una manera similar. Aquí identificas cuál es la materia prima de la centralidad histórica de una ciudad. La materia prima es la centralidad misma, la geografía. Es decir, el hecho de estar justo en el centro y de ser el núcleo fundacional de esa ciudad, esa es la materia prima fundamental de una ciudad. Y ahora, ¿qué se le aplica a esta ciudad, a esta materia prima? Factor de producción. ¿Cuál es el factor de producción? La cultura. Y una vez que le has aplicado la cultura, ya tienes convertido la ciudad en un producto. Se terminó. ¿Qué ocurre con esto? Un producto con pingües beneficios. Y aquí ya intuimos cuáles son los efectos negativos que esto tiene. Si lo hemos convertido en un producto turístico, si la historia, la cultura, etcétera, ahí concentrada, se ha convertido en un producto turístico, eso estará todo muy bien. Pero ¿cuáles son los efectos colaterales? Todos sabemos cuáles son. Que es la ciudad del turista, pero no la ciudad del residente. Todo esto ya lo sabemos. Es la ciudad del catarí y no la ciudad del malagueño. Y estamos en un proceso peligroso en la que estemos fabricando la ciudad del crucerista, la ciudad del catarí. Ya sabéis exactamente a qué me estoy refiriendo, pero no es la ciudad del malagueño. Y eso es, evidentemente, bueno, eso es malo. Bueno, esto es una alerta con respecto a la cual, evidentemente, todos tenemos que estar preparados. Ahora bien, nos están mirando porque lo que hemos conseguido con esto es explicarles a un montón de ciudades medias que están por ahí sueltas, algunas de ellas embalsamadas y más casposas que yo qué sé, que el pescado frito de Pedro Fernández Montes, pues están buscando algo que les haga sacar un poquito la cabeza en este panorama tremendamente competitivo entre ciudades, que es hoy día la red en la que se basa la economía global. Entonces, todo el mundo está mirando a Málaga y dice, ¿cómo lo estáis haciendo? Pues hombre, lo estamos haciendo bien, solo que, evidentemente, hay unos peligros que están ahí en la mente de todos y que habrá que sencillamente que abordar. Y uno de ellos, evidentemente, es que la ciudad haya dejado de ser nuestra para ser una ciudad entregada a otros. Que ese es el problema, además, que tiene además el turismo de masas. Jean Baudrillard decía algo muy interesante, que es que el turismo de masas, la cultura de masas, lo que produce es masa, y nada más, y masa. Y en relación con la cultura, dice una frase muy bonita, es decir, la cultura. ¿Qué es la cultura? Cada uno tendrá una definición distinta, pero él decía una muy buena, que es, la cultura es el ámbito de lo secreto, de la seducción, de la iniciación, de un intercambio simbólico, restringido y altamente ritualizado. Si esa es la cultura, ¿vosotros creéis que será entonces 24.000 japoneses delante de la Gioconda intentando hacerse un selfie para fotografiar? Es imposible. ¿Qué cultura puede ser 500 cruceristas delante de la catedral? O, como yo he visto, pasando, lógicamente, imposible, pasando por la calle Granada, pasando por el Pimpi, llegando al final y oír a un guía diciendo unas barbaridades realmente tremendas con respecto a lo que estaba viendo al final, y eso sí, la guinda de la explicación, donde evidentemente estaba fabricando una mentira tremenda con respecto al Pimpi y con respecto a las firmas que había en los toneles, cuando ya se llega al final y todos los turistas, eso es cultura. Al final decía, oiga, y allí un teatro romano, y allí un festival de cine, y aquí no cuento, y ahora, pálmense ustedes. Y en ese ático, Antonio Banderas, catapumba. Es decir, bueno, pues claro, eso no tiene nada que ver con la cultura en los términos que lo decía Jean Baudrillard, ¿no? Y sin embargo, yo pienso que es muchísimo más estable apostar por la cultura en los términos en los que lo venimos diciendo, que apostar por la cultura en ese epifenómeno inmediato que se acaba de producir, que es colocar a la ciudad, como dicen hoy los catetos, en el mapa gracias a su función turística. Bien está el turismo, pero por favor no veamos cuál es el lado oscuro que su hiperdesarrollo comporta. Ya lo sabemos, en forma de despoblamiento, en forma de aumento de precios y en forma de destruir, en el fondo, la propia ciudad. Es decir, se puede morir de éxito, y es muy bonito eso de decir que se muere de éxito, pero se muere uno,
Lo cual hay que tener muchísimo cuidado de que esto no ocurra, ¿no? Bueno, hay un dato, perdona, José María, sí, que creo que va en la línea que plantea Salvador y me gustaría hacerle una pregunta. El presupuesto municipal de cultura son 15 millones de euros. Esto ha generado 3 millones de turistas y un impacto económico de 547 millones de euros en la ciudad. Claro, dime tú cómo controlas este monstruo. O sea, hemos creado un monstruo casi sin saberlo, pero claro, ahora tenemos que ver cómo dominamos al monstruo para que el monstruo no nos devore a nosotros, que lo hemos creado. Eso sí. Que creo que ese es el planteamiento. Estamos en esa posición en este momento, sí. Efectivamente. Es decir, congratulémonos de que hemos salido de la invisibilidad y del anonimato y ahora tengamos en cuenta cuáles son los peligros que acechan, evidentemente, a la hipertrofia. Estamos en un momento de tendencia... Ser otra Barcelona. Claro. Sí. Bueno, pues esas son las apuestas por la desmesura y frente a eso agradeceros las recomendaciones y consejos que nos habéis dejado. Son muchas ideas y sin duda, sin ánimo de acabar ni de liquidar este debate, yo sí os pediría, antes de abrir a la sala, llevamos 1 hora y 17 minutos, podríamos seguir más tiempo, estoy seguro que sí, pero yo sí os pediría a cada uno en 5 minutos a dónde vamos y qué es en esa apuesta que hay que hacer de propuestas nuevas fuera de la norma, como decía Salomón, o en esa ruptura que tiene que hacer la ciudad con esa desmesura de cultura de masas a la que se refería Salvador, derivado de todos esos grandes eventos o turismo de... En fin, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que queda pendiente también de cara a ir redondeando parte de la ciudad desde el punto de vista de la oferta cultural, pero sobre todo también en la línea de cuál debe ser esa línea propia, crítica, activa, que debe tener la cultura en Málaga? Esa cultura más mediterránea, europea, contemporánea, que de alguna forma es lo que estamos buscando. En cierto modo, José María, quitarse, que es muy difícil, quitarse la costra provinciana que Málaga siempre ha tenido encima. Málaga en este momento, esta costra está aquí, Málaga estaba aquí, y ahora estamos aquí, estamos tocando la costra. Bien, hay que penetrar la costra. Estamos a punto de hacerlo, pero no lo hemos hecho. Yo creo que eso es importante. Las circunstancias urbanísticas, territoriales, metropolitanas de Málaga en este momento han cambiado radicalmente con respecto a lo que podía ser hace 10 o 12 años. Y completamente. La ciudad requiere ser pensada con un poquito de más profundidad y un poquito más de proyección, ¿no? De una cierta prognosis, cosa que es impensable ante los documentos urbanísticos que en este momento tenemos para su desarrollo, que están totalmente anclados de una manera absolutamente fija e inamovible. No hay un cierto, vamos a ver, noto, lo cual no es malo, porque las crisis son siempre buenas, con tal de que, lógicamente, se adopten las medidas oportunas para salir de ellas, pero un cierto desconcierto en cuanto a los efectos que han producido ya todos estos fenómenos, que yo creo que son todos positivos. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo ya no sé por dónde va Málaga, es que no sé por dónde va, es que de repente un día nos encontramos con que la Gerencia de Urbanismo está urbanizando y preparando los terrenos del morro del puerto para colocar un pirulí, y al día siguiente te encuentras con que la Gerencia de Urbanismo está en este momento estudiando los terrenos de Cortijo de Torres para hacer una city. Bueno, a mí me parece muy bien que hagan lo que quieran, pero por favor, que no cambien de opinión el lunes próximo, ¿no? Es decir, estamos en una situación en la que hay que ser, y Salomón lo ha deslizado, yo creo que más explícitamente, hay que ser absolutamente modernos, como exigía Rimbaud. ¿Qué significa ser modernos? Pues ser moderno significa creerte tú, como malagueño, como provinciano, que ya no eres provinciano, caramba, que ya somos capital de algo. Capital de algo significa tener poder sobre algo. Entonces, que tengamos poder sobre nuestras propias decisiones. Y todavía seguimos siendo tributarios y esclavos de una serie de modelos. Fijaros bien en los periódicos, cada vez que aparece una noticia de algo, como tal, como no sé cuánto, como tal. Es que tenemos que imitar a Sevilla con la Torre Peli, caramba. Es que tenemos que estar imitando siempre. Si ya hemos llegado a un punto en que la gente está viendo a ver qué hacemos para imitarnos a nosotros, vamos a creernos de una vez. Y por supuesto, y esto es lo más importante, yo que creo que
La política cultural, la política no sé qué, todos tipos de políticas al final acaban en política urbanística, porque la política urbanística es el diseño de la ciudad. Y el diseño de la ciudad no puede ser algo cerrado, tiene que ser algo expresado con contundencia en la medida en que sabes lo que quieres, pero también tener la suficiente versatilidad para decir, si me he equivocado, soy capaz de corregirlo en un mes. Y eso alude a algo verdaderamente quimérico, que es pensar que la burocracia malagueña, andaluza y española va a tener la suficiente modernidad como para poder acoplar las decisiones de cada momento de acuerdo con las circunstancias sobrevenidas. En ese sentido, yo sí soy pesimista. En todo lo demás, no, muy optimista. Bueno, perdone. Es que no quiero dejar a nuestro contertulio. Vamos a abrir ahora. Vale, sí. Bueno, yo creo que la gran asignatura pendiente es permeabilizar la ciudad, es decir, llegar a que la cultura sea un signo de identidad, pero no en el centro ni en el nuevo paseo marítimo, no. Esto tiene que llegar a toda la ciudad. Y les voy a leer 4 líneas de los objetivos del Ministerio de Cultura francés. Un objetivo clave de la acción cultural pública debe ser corregir las desigualdades en el acceso a los equipamientos culturales derivados de la situación geográfica o de la pobreza, buscando diversificar y ampliar los públicos de la cultura. Eso es. Creo que este tiene que ser necesariamente el futuro de la ciudad. Y absolutamente de acuerdo. Y algo más, lo que decía antes con una palabra un poco cursi, isotropía. Isotropía quiere decir más o menos que las cosas se parezcan todas un poco. En definitiva, la descentralización cultural y de equipamientos dotacional de los equipamientos que en este momento son monopolio de la centralidad, exactamente por el resto de la ciudad. Que nadie se sienta en Málaga disminuido o infravalorado por la posición que ocupe. Evidentemente no todos los barrios pueden tener teatro de ópera, ni falta que hacen, pero sí que haya una cierta isotropía en la satisfacción de las necesidades culturales más inmediatas y más perentorias. Ese es el auténtico tejido que hace que la ciudad al final sea culta. Y la frase final con la que terminaba aquella presentación del llorado Eduardo Martín Tobal era eso, lo que tú acabas de decir, que ojalá que llegue algún día en el que la cultura sea el territorio en el que más y mejor podamos reconocernos los malagueños como ciudadanos. Una buena frase para acabar este coloquio, pero no sin antes que por parte también de nuestro auditorio, de la sala, como ya se había apuntado, haya las intervenciones que quieran hacer llegar a la mesa y que de aquí yo creo que también estarán gustosos de contestarle. Tomo palabras. Había un señor que inicialmente... Bueno, pues Felipe Pajares. Y bueno, a lo mejor en España no existe realmente ese modelo, que usted está en una institución, que hay una institución provincial, una ley con su protección a la provincia, y especialmente en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Y lo que le quiero preguntar es si la técnica realiza esa proyección que tiene. Bueno, le cuento un poco. La Diputación, aquí está María del Mar Castejón, tiene, digamos, 2 patas en el ámbito de la cultura. Una es Culturama, que se ocupa precisamente de todas las localidades de la provincia, y la térmica. La térmica tiene por mandato de pleno de la propia Diputación la obligación de actuar en las ciudades de más de 20.000 habitantes, y así lo hacemos. La otra parte cultural se ocupa Culturama a lo largo de todo el año, que es el área de cultura de la Diputación. Digamos, nosotros somos un organismo, bueno, no tenemos categoría jurídica de organismo, somos un centro cultural ubicado en Málaga capital. ¿Qué ha ocurrido? Que, bueno, digamos, los signos de identidad de programación de la térmica han trascendido lo que es la capital y entonces actuamos en poblaciones grandes, tipo Marbella, Fuengirola, hasta en 20 ciudades de la provincia de Málaga. Lo que pasa es que se conoce poco, pero se hace. Juan Cobalía. La verdad es que haber superado la expectativa lo había hecho también, que nos decía José María, la reflexión
nos ha llegado una tormenta de ideas que tantas cosas tenemos. Pero bueno, habéis empezado por la cuestión de Málaga, capital cultural, y todo es relativo, es decir, no hay datos realmente para que digamos que estamos en la buena posición. Hay dos maneras, ¿no? Quizás simplificar de verlo desde el punto de vista de las emociones, los sentimientos, las sensaciones, y en eso estamos todos de acuerdo, el gran salto que hemos dado, que nos situamos muy satisfechos y con una gran autoestima. Por otro lado está, como también se ha hecho referencia, a la relación, porque al final todo es relativo y estamos en el mundo global, estamos en Europa y nos comparamos con otros. Evidentemente eso sí que nos da también otro perfil. En ese sentido yo creo que tendríamos que profesionalizar un poco más esa medición, lo que no se mide no se conoce, se dice, ¿no? Quizás es uno del termómetro, la cosa importante, pues se olvida, es decir, cuando uno jamás no tiene fiebre, pues el termómetro, o la propia economía, pues sabemos el PIB, el IPC y tantas cosas. Bueno, yo creo que no hay datos todavía en España muy bien analizados, unos ratios, pero nos sitúan en un término medio, nos queda mucho, y en concreto a Málaga también. Yo creo que estamos en un buen nivel, en un buen salto, estamos en nuestro sector y nos falta quizás empezar ya a construir un edificio con mucha más solidez. Y en ese sentido, hemos hablado de ética, de economía, la cultura tiene mucho de sentimientos, de emociones, de sutileza, pero también tiene mucha prosa y hace falta financiación. Y en ese sentido la financiación cada vez está más complicada, ¿no? Y sobre todo en un momento donde la economía y las inversiones desde el punto de vista público pues no son las más importantes de la cultura. Yo quería comentar con nosotros, a ver qué os parece, qué opinión tenéis sobre la necesidad de dar ese salto de Málaga, de España en general, a través del mecenazgo. Es decir, cómo vemos realmente la participación de los privados. Es decir, el futuro, si lo veis en un concierto público-privado, no solo en otros ámbitos, sino en concreto en la cultura, y en que se hagan en realidad unas leyes de mecenazgo tanto a nivel nacional como a nivel autonómico que permitan que enganchen, que se sumen a la sociedad civil, la empresa en primer lugar, para que de verdad eso podamos, digamos, dar ese segundo salto que yo creo que necesita más. Yo creo que es una de las cuestiones que los quiero plantear. Bueno, yo creo que es muy necesaria esta ley porque en este país, Málaga no es ajena a este país, no existe la actitud empresarial de apoyar la cultura. Es que hay que decirlo claramente. Es una falta, quizás por lo que hablábamos antes, ha habido 40 años de dictadura, la cultura no ha entrado en las casas de este país, entra todavía con dificultad. Imaginemos en empresas donde, sobre todo en un mundo que es tan capitalizado, pues claro, el invertir en algo cultural, salvo fundaciones de banco, nos cuesta muchísimo, ¿no? Es decir, es necesaria e imprescindible. ¿Por qué? Porque no existe esa costumbre en este país. Ya no os digo en Málaga. Suscribo totalmente, evidentemente lo que dice Salomón, pero es que obligarles. Es que lo otro es ciertamente espúreo. Lo otro es espúreo, es decir, una cultura que dependa exclusivamente del dinero público, automáticamente ya sabemos que es un arma arrojadiza para el juego partidista. Es exactamente así. Y con lo cual ya todo desaparece. Es decir, ya estamos viendo que cuando hay un cambio de gobierno, alguien que lo ha hecho muy bien como gestor cultural en determinado sitio, va a la calle y deja pasar a otro. ¿Por qué? Pues porque no es del partido. En definitiva, esa asignatura está pendiente, pero hace 20 años y no se aborda. Yo no soy un experto en esto. Si estuviera aquí nuestro amigo José Manuel Cabra de Luna, te lo podría contar estupendamente las vicisitudes de la ley del mecenazgo. Y luego otra cosa, al hilo de lo que estabas comentando, que se me estaba ocurriendo, que es lo de la capitalidad cultural. Dejemos la palabra capitalidad cultural. La capital, la palabra capital, más allá del bestseller de Carlos Marx, la capital aplicada a lo urbano es sinónimo de poder de algo. La capital política es la capital de un país, la capital económica, como es Londres exactamente, es la capital de los mayores flujos financieros del mundo. Y una capital cultural, en definitiva, es la lonja en donde se tasan y se establecen los precios de la obra artística. Hay 3 capitales culturales en el mundo, 4. Marilu me puede decir alguna más, otra también, pero de luego Nueva York,
es Londres, puede ser Tokio, y luego hay ciudades culturales que tienen también una cierta influencia, aquellas en las que se dan las bienales, etcétera, como Kassel, Basilea, Sao Paulo, Venecia, etcétera. Pero capital son estas. Quiero decir que, por ejemplo, el gran fenómeno del pop art mundial, que desde Andy Warhol con los demás ha llenado prácticamente el segundo tercio del siglo pasado, pues eso sale de una galería neoyorquina de Leo Castelli y punto pelota, y se ha terminado. Y si no sale de ahí, no sale. Es decir, ya pueden haber maravillosos pintores de artes plásticas en otro sitio que si no sale de ahí, no sale. Luego, la capital cultural es aquella que marca y establece la bolsa o la lonja donde se establecen los precios de la cultura. Lo demás son provincias. Lamentablemente, eso es exactamente así. Luego, entonces, nosotros a eso no vamos a aspirar. Pero además, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque esto está aludiendo a un concepto absolutamente mercantil, digamos, de lo que es el arte, ¿no? Y en definitiva la cultura. Y no es que yo llegue a despreciar eso, puesto que existe la industria cultural y buenos réditos que deja, ¿eh? Pero sinceramente, si hay que apostar, prefiero a el componente más sociológico, digamos, de la cultura, más que del mercantil. Es decir, yo prefiero encontrarme. Heidelberg, por ejemplo, no es una capital cultural, sin embargo, uno se encuentra muy bien en Heidelberg porque la gente es muy educada, igual que en Friburgo, por ejemplo, ¿no? Pues eso es un poco la historia. No tener esa combinatoria necesidad, digamos, de ser capital de algo. Hay unos furores capitalinos que son verdaderamente tremendos. Yo a mi amigo Carlos Hernández Peci, al que desde aquí le deseo una pronta recuperación, le escribí una vez un artículo en El Sur, donde decía: pasen, y hace tiempo, pasen y vengan a Málaga, vengan que se acaba, la única ciudad de España que no es capital de nada. Vengan, miren, no, porque es que se acaba, es que somos únicos, no somos capital de nada. Bueno, pues ya empezamos a ser capital de otras cosas, pero me hubiera gustado ser capital de nada. Y una ciudad, sin embargo, maravillosa para vivir, para relacionarnos, incluso para leer, con librerías, con más librerías que tabernas, o al menos equilibrando un poco la relación, algo así. José Antonio. En primer lugar, felicitar a la Sociedad de Amigos del País por este foro. Me parece excelente esta idea, y además para los que somos observadores y no hemos nacido en la ciudad, pues aprendemos muchísimo. Yo observo la política cultural, la Málaga cultural de hace 50 años, empecé cuando acompañaba turistas por toda España y giras culturales, y cuando se venía a Andalucía, por supuesto, se quitaba Sevilla, Granada, Córdoba, pero en Málaga siempre se decía: allí no hay nada que ver. Por tanto, lo mejor era no poner los pies en Málaga. Entonces, el cambio, digo, lo he seguido durante 50 años, y no tiene nada que ver con la Málaga que yo conocí hace 50 años. Pero hay una cosa que quisiera observar, es que en aquel entonces recuerdo que se hablaba de Málaga, la Málaga de los bares, de las cofradías, de las peñas, siempre se decía de la feria y de la Semana Santa, y hemos pasado a la Málaga de los cruceros, la Málaga de los museos y la Málaga de los congresos, que es como se conoce más bien en estos momentos en muchos sectores fuera de Málaga y de España y en el extranjero también. Entonces, en los últimos, llevo aquí solamente 20 años, va para 25, y he observado la evolución de esta ciudad. Lo he observado comparando con las tres ciudades en las que he residido, que era Lyon, Brighton y Dublín, durante 40 años, y he interesado en la política cultural de esas ciudades. Y aquí, en el caso de Málaga, que es donde vivo, pues interesado en todo lo que se hace en la cultura. Yo puedo decir que en los últimos 25 años, efectivamente Málaga ha dado un salto, que es una Málaga para mí desconocida. Pero esta noche he aprendido muchísimo de la térmica, porque claro, yo conozco la térmica de cuando era el centro cívico y que la térmica, sobre todo, señor Castiel, estoy muy agradecido porque esta noche he aprendido mucho de la línea de acción de la térmica escuchándole a usted. La térmica, como lo veo, y resido allí muy cerca de la térmica, es un oasis cultural dentro de un desierto. Y digo, fíjese usted, porque allí residimos, o residen, hay 120.000 personas, creo, en el Torre del Bar.
Pero la térmica, efectivamente, yo voy casi todas las semanas a alguna actividad de la térmica, van bastantes jóvenes, pero se ven muy pocos adultos del barrio, de aquellas zonas. Entonces, allí existen muchas asociaciones. Entonces, es raro ver adultos en la térmica del barrio. Entonces, hay una cosa, creo que ahí sería muy interesante incorporar a todos esos adultos que tienen inquietudes culturales, que se incorporasen a la actividad de la térmica. Yo ahora, y termino, y quiero aprovechar, que creo que usted lo sabe, estoy intentando que los cursos para adultos de la Universidad de Málaga vengan a la térmica, porque eso cambiaría por completo el nivel cultural del barrio y daría oportunidad de que bastantes personas, bastantes mayores, que tienen inquietudes culturales, en estos momentos viven aislados y no pueden ir. Entonces, les felicito de nuevo y lo que quisiera decirles es que efectivamente Málaga ha dado un salto brutal y en estos momentos es un ejemplo en muchos sitios de España y por ahí en el extranjero. Bueno, respecto a lo que usted dice de adultos, bueno, hay determinadas conferencias donde el público es mayoritariamente adulto, pero sí es cierto que una gran parte del público de la térmica es joven y está hecho a propósito. ¿Por qué? Porque creemos que hay un abanico de edad que está un poco olvidado, ¿no? Es decir, tienen poca capacidad adquisitiva, poca, por lo tanto tienen poco acceso a la cultura, que no olvidemos que la cultura se paga y cuesta dinero. Por lo tanto, nosotros hemos enfocado la térmica fundamentalmente hacia un público mayoritariamente joven. El problema está en la falta de medios. La falta de medios porque el trabajo que se hace es enorme, el esfuerzo de los funcionarios, usted que va mucho, porque además le veo frecuentemente por el centro, ahí no se para, porque la mañana se trabaja la parte administrativa, la tarde, noche se atiende a los ponentes, conferencias, cursos y talleres, y es un trabajo muy agotador, ímprobo, y yo quiero felicitar públicamente pues, a los funcionarios que a veces tienen tan mala fama, porque desde luego es uno de los equipos, y yo he hecho, en fin, he trabajado en varias administraciones, uno de los equipos más brillantes con los que he trabajado a lo largo de toda mi vida profesional, ¿no? Es evidente que hay sectores a los que llegamos más que a otros, ¿no? Pero ya le digo que para nosotros el punto de mira está en el espectador joven, porque creemos que el gran problema está en la base y por eso trabajamos al espectador joven más que al adulto. Sí. Sí. Gracias por la intervención. Yo coincido en que la cultura es también una actitud. Cuando Salomón habla del gobierno francés o de Marrocos o de los decretos de descentralizar la cultura, está hablando de una actitud. Cuando aquí en Málaga estamos viendo, efectivamente, hemos creado un monstruo, como habéis hablado, hemos creado un modelo que no sabemos cómo se ha creado, pero que efectivamente quiere ser imitado. Pero a mí me parece que la actitud de los políticos en este momento, la actitud cultural, tiene que impregnar la política. Y la cultura también son hechos. Estamos viendo que estamos creando la historia. ¿Qué vamos a hacer con ese espacio? Con la historia. ¿Vamos a ampliar la Plaza de la Merced? ¿Vamos a intentar crear un espacio nuevo? ¿O vamos a construir en la historia? Lo que has hablado tú, Salvador, del edificio de los cataríes en la Zarona, ¿no? Lo que has hablado en San Rafael. Yo creo que la cultura es una actitud que tienen que también tomar los políticos, los gestores políticos. Si no, es imposible. Es imposible. Y eso es lo que yo quería un poco reflexionar aquí de lo que estamos hablando. Y muchas gracias. No, ciertamente la cultura no puede ser dirigida. Es decir, vamos a ver, o es, como digo, una actitud colectiva, y eso hay que impulsarlo. Es que si no, no lo es. Es decir, lo que no podemos estar es al albur de las aficiones culturales, literarias o musicales del equipo que en este momento nos esté gobernando, ¿no?
Es decir, muchas veces hemos visto como, por ejemplo, la infraestructura musical, por ejemplo, de una ciudad depende de que el alcalde sea un melómano o no, ¿no? Es decir, no, evidentemente hay que diluir, digamos, la cultura como si fuera la savia y como si fuera el factor identitario de una ciudad. Tampoco vamos a pensar que aquí todo lo que salgan a la calle sean diplomados en filosofía y letras. Evidentemente eso no es así, pero está claro, sabemos lo que hablamos cuando, por ejemplo, vamos a una determinada ciudad y la comparamos con otra que sí es culta, ¿no? Y eso, claro que es una actitud y cuidado, una actitud a la que se llega, porque vuelvo a repetir, y este señor nos lo decía hace un momentito, esto no es lo mismo que Málaga hace 50 años, pero vamos, ni por asomo, y ya no en el hecho de acudir y no acudir todos los días a un acto cultural, que hay que incluso más de la cuenta, sino sencillamente en la propia conducta cívica, creo yo. Y desde luego, lo que usted decía, a mí me parece que el hecho de que la térmica se caracterice por una gran proporción de gente joven, se lo digo yo, que no soy nada joven, pero es una noticia que me satisface muchísimo, porque evidentemente entonces ahí quiere decir que se ha sembrado para el futuro y no para... Aunque claro que por supuesto que a mí me encantaría poder tener lugares en donde podría estar con mis coetáneos, porque el problema que tienen los que ya llegamos a una cierta edad es que ya nos quedamos sin nadie con quien hablar. Pero vamos, que en cualquier caso es bastante esperanzador, dentro de todo, que la térmica, aparte de la labor cultural que hace, que además impregne y que de alguna manera enganche a una población joven. Yo creo que eso es quizá la mejor carta de presentación de la térmica. Bueno, quedan dos palabras, Javier. Allí al fondo, y Felipe. Javier Bonet, perdona. La nostalgia del auditorio, porque se ha ido el señor que iba a hablar, entonces, y como es un tema que me encanta y me parece que es fundamental para la ciudad, porque es un símbolo de una cultura, de la cultura musical que es la mitad de la cultura, porque aquí hablamos de que estamos hablando de la cultura visual, fundamentalmente, pero no de la musical. Y luego, sin música, Málaga, vamos a ver, ¿cómo es posible que tenga un auditorio que es como Cartagena, como Murcia, como Almería? Y Málaga no tenga un auditorio para música sinfónica, que esa música no puede salir a la calle en pequeños cuartetos, no es cuestión de salir a la calle, aunque hace buen clima. Y por cierto, estamos comprobando cómo la aduana en su patio con el toldo echado tiene una acústica perfecta y se pueden hacer muchas cosas. Pero hace falta un auditorio. Yo propongo el Astorga como auditorio. Propongo, y cabe, a nada que se haga un esfuerzo, cabe. Y sería mucho más barato que hacerlo en el agua, mucho más barato. Y bueno, y es una cosa a lo mejor de 900 plazas, 1000 plazas, cabrían en la Astorga. ¿Por qué no se plantea, ya que no sabemos qué hacer con ese solar? Lo que tenemos que hacer con... Sí, lo hemos entendido. Yo creo que lo que hay que hacer con el auditorio es lo mismo que se ha hecho con los museos, ¿no? Vamos a empezar la casa por el tejado, vamos a crear el auditorio que ya generaremos el público. Y yo creo que eso es fundamental, que el dato porque yo que he estado mucho tiempo en el Teatro Cervantes sí soy consciente de lo que dice este señor, de el público que va a la temporada de conciertos de la Sinfónica, que por cierto es una de las orquestas más brillantes que hay en España y la mejor gestionada de Andalucía. Es decir, que tenemos el músculo artístico allí. ¿Qué ocurre? Que claro, el contenedor dice mucho. Si tuviéramos un auditorio, yo estoy seguro, no sé qué piensas, Alba, que el público aparecería de la nada, porque hay un público que se mueve, porque hay que reconocerlo, por modas. Creemos el auditorio y de esa manera crearemos el público, aunque sea empezar la casa por el tejado. Está absolutamente claro. Es decir, hasta el punto de que no sé si añadirle algo justamente a eso. Es decir, crea el órgano y satisfaremos a la función. La función estaba ahí, y claro que lo está. Y en este momento la función está huérfana. Huérfana porque ya no da más de sí el Teatro Cervantes, como Salomón sabe perfectamente que fue gerente de él. Con el auditorio pasó algo que tú conoces bien, que es ahí cómo no se estaba pensando del todo en la cultura musical, sino que se estaba pensando en el icono arquitectónico que esta ciudad tenía que tener para estar digamos que en la liga de las grandes ciudades con auditorios. Es decir, no,
No se pensaba en música, se pensaba que había que tener un enorme, inmenso edificio. De hecho, tú sabes bien, Javier, que se pensó en una sala de conciertos muy grande, una sala de conciertos pequeña, pero no. Se perdió la ocasión cuando todas las ciudades de España tuvieron auditorio, se perdió la ocasión, y no vamos a decir ahora las razones por las que aquello ocurrió, y claro, ya estamos en épocas de vacas gordas, y dice, ¿dónde tiene que estar el auditorio? No importa que suene bien, tiene que estar en un sitio maravilloso, tiene que estar frente al mar, como el de Santander, como el de Palma de Mallorca, ¿qué digo? Como la ópera de Sydney, toma castaña. Pues se terminó. Es decir, colocaron el auditorium en unos terrenos que además eran del puerto, empezó el mamoneo político entre el puerto y el ayuntamiento, y ahí se quedó muerto de risa. Y además, para colmo, con teatro de ópera a lo bestia, que sabes perfectamente bien cómo multiplica por 10 el presupuesto de un auditorium si quieres dar ópera. Para la ópera, vamos a ver, para la ópera estaba el Cervantes. El Cervantes es el típico teatro que tiene cualquier ciudad de la muy culta y muy musical Italia. Está al mismo nivel. Ya estaba satisfecha, digamos, la necesidad de la ópera con el Teatro Cervantes, lo que hay que descargarlo de todo lo demás. Y el auditorio hubiera sido uno como el de Santiago, como el de Zaragoza, como el de, yo qué sé, como todos los que hemos visto por España, que han sido unos auditorios maravillosos, como el de Granada primero, que fue el primero que se hizo por García de Paredes, pero no. Había que hacer el icono, que ese es otro de los problemas que están fastidiando la cultura. No queremos cultura, queremos iconos de la Bernarda, porque es que yo no sé exactamente a qué se están refiriendo, Icono de torre, icono de aeropuerto, icono de auditorio. Por favor, calmarse un poco. Sí, lo importante es el contenido de esos edificios. Pero, Salvador, vamos a reconocer que no tenemos un edificio que sea un icono de la cultura en la ciudad. Mira cómo el Guggenheim ha transformado Bilbao. No tenemos ese edificio. Ojalá se pudiera ser el auditorio, pero claro, de una manera sensata, ¿no? Sí, pero un icono no hace ciudad. Como una golondrina, una golondrina no hace verano. Es decir, porque, por ejemplo, conocemos todos grandes ciudades por ahí por el mundo que no tienen el icono y son sencillamente el icono. Sí. El icono en los términos en los que tú sabes que se maneja hoy la palabra. Es que es una sinécdoque, es el todo por las partes, es decir, es como lo del metro, en cierto modo, y no quiero sembrar aquí ahora discordia, es que, vamos a ver, ¿el metro hacía falta o no hacía falta? Bueno, el metro sale porque sencillamente aquí alguien piensa que esta ciudad no es grande si no tiene un metro. Oiga, perdone, analice usted si hace falta que tengan metro y luego veremos a ver si lo hacemos o no. Pues aquí es lo mismo, Se piensa lo mismo con respecto a los equipamientos. Se piensa menos en la funcionalidad del equipamiento que en la función icónica del edificio. Ahora, que está bien que los edificios sean muy bien, probablemente a lo mejor podría haber habido un auditorium estupendo, pero como decía Eugenio d'Ors, el mayor enemigo del arte, ya sabes cuál es, la firma. Bien, y eso es exactamente pues todo lo que ha pasado, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Sin ir más lejos. Pero bueno, dicho sea esto, hace falta un auditorium como el comer. Felipe, Parque de los Montes de Málaga, o la asociación de ecologistas que se dedican a trabajar a limpiar playas y a limpiar. Es decir, que yo creo que eso da también. Eso da un nivel, da una indicación del nivel que va adquiriendo la ciudad. Eso que dice es importantísimo. Mire, hace varios años, bastante ya, 20 o 30, le oí una conferencia al alcalde de Málaga, a Francisco de la Torre, en el Mayorazgo, en donde, como él, que es siempre tan sometido a los datos, digamos, tan riguroso con respecto a los datos, de una relación de las entidades asociativas que había en esta ciudad. Y era una de las ciudades con más entidades asociativas de España. Es decir, el tejido asociativo de Málaga es impresionante. Y eso es un caldo de cultivo estupendo. O sea, sobre esa sementera, evidentemente, la cultura puede florecer de una manera espectacular. Eso es importantísimo. Para mí, que ese entramado, la solidez de ese entramado, es precisamente la condición sine qua non y primera para que realmente se pueda adquirir el carácter de ciudad cultural.
Bueno, pues, si les parece, damos ya por finalizado este primer coloquio del Foro de Reflexión de la Económica. Decirle a ustedes que la valoración desde aquí, desde la mesa, ha sido objetivos cumplidos desde el inicio, hace 2 horas, del coloquio, tal como estaba la sala y la expectativa que levantaba. Pero después de estas 2 horas y de haber escuchado las opiniones de Salomón y de Salvador y de haberlo, como lo han hecho con esa rigurosidad, conocimiento que tiene, pero sobre todo con esa generosidad y valentía con la que son capaces de poner muchas veces el dedo en la llaga y ponernos frente al espejo, como de alguna forma nos han hecho con el tema este de Málaga, ciudad de la cultura. Bueno, yo creo que hemos aprendido esta tarde, gracias Salomón, gracias Salvador, y desde luego convocarle a ustedes al lunes próximo, el lunes 21 de octubre, que tendrá lugar el segundo coloquio Málaga, ciudad de museos, donde conversarán doña María Morente del Monte, directora del Museo de Málaga, y don José María Luna Aguilar, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos. Pues están ustedes convocados para el lunes. Muchas gracias.